Yo no sé si ustedes, amigos televidentes, habrán advertido que en Diario de Cuatro, y eso viene de lejos, las informaciones que se dan sobre sectores que son estratégicos para el país, el sector eléctrico, el tema de las políticas monetarias y financieras, la educación. Aquí en Diario de Cuatro ustedes la ven que son como muy certeras, que se aproximan siempre a la realidad, a la que se puede constatar. Y eso se debe a la buena asesoría que nosotros nos acercamos. Nosotros no perdemos eso. Nos acercamos a la gente que sabe de eso. Para no inventar. Para no inventar. Entonces, no es que somos superdotados. No, sí. Y que lo sabemos todo, no. Como se estiman, muchos periodistas creen que porque tienen información son expertos y son autoridad. No. Lo que son es transmisores de información eficiente, siempre que la fuente que procuren sea fiable y autorizada. Porque esa es otra cosa. Entonces, aquí tenemos una de las fuentes nuestras. Sí. El ingeniero electromecánico Leocadio Lebrón Jiménez. Me gustó eso que le agregara el Jiménez para que sepan el origen de su... Que ha estado con nosotros cada vez que lo reclamamos. Y por eso, las informaciones que nosotros damos aquí sobre su sector eléctrico se aproxima a la realidad, porque ¿qué pasa con José Luis Moreno San Juan? Lo propio. Una autoridad. Mi profesor. Mi profesor. Mira. El profesor de Leocadio, imagínese usted, una autoridad respetada en todos los ambientes. Buen día, el profesor Cristóbal Román. ¿Qué pasa con don Cristóbal Román, profesor? Esas son de las fuentes nuestras. Exactamente. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo va todo? Va marchando, todo va marchando. Buen día primero y todo va marchando. Actualícenos bien. De inmediato con Punta Catalina. Miren por qué. Es bueno que se sepa en qué situación está la planta número 1, en qué situación está la planta número 2 y cuándo podremos tener esa energía proyectada ya firme en líneas. Porque como ustedes, vamos a decir, está ligado al proyecto desde su origen. Ligado allá en el terreno. Sí, así es. Como parte de la contraparte supervisora del Estado. Usted nos puede dar una información fiable. Sí, el estatus actual ahora primero de la unidad Catalina 1, ya esa unidad ha superado las diferentes pruebas. Es bueno decir que una planta termoeléctrica, y más una planta termoeléctrica a carbón, tiene un sinnúmero, miles de equipos y componentes. Y cada equipo y componente de eso debe ser probado de manera individual y después de manera conjunta. Entonces, mientras cada uno de esos... Miles. Mientras cada uno de esos equipos y componentes no está bien de manera individual, no se pueden probar de manera conjunta. Pero ya la unidad 1, como ustedes saben, ha estado generando energía eléctrica en un periodo de pruebas operativas. Ya la unidad se realizaron lo que se llaman las pruebas de desempeño, que son unas pruebas contractuales que debe cumplir, o sea, como la capacidad neta garantizada, el rendimiento térmico o eficiencia de la unidad, los parámetros ambientales que se comprometió el Estado, el gobierno y también el contratista, que se deben cumplir con las normas nacionales y también normas internacionales. Se han estado realizando todas esas pruebas. Y en los últimos días, la semana pasada, se estaban realizando ya las últimas pruebas, que se llaman pruebas de confiabilidad. Las pruebas tenían que durar 7 días, 7 días consecutivos, la unidad con una capacidad o una potencia estable. Hasta ahora, esas pruebas han venido con buenos resultados. Los informes preliminares, tanto las pruebas de desempeño como esta prueba han sido positivos, porque se han superado las expectativas en muchos de los casos. Por ejemplo, la unidad, la capacidad nominal o bruta, que es la capacidad de diseño o de placa, como le dicen
se dice en el argot técnico, es de 376 megavatios cada una. Entonces esa unidad en varias ocasiones ha operado por encima de esa capacidad. Y o sea que las pruebas de capacidad esas fueron superadas. Igualmente la de rendimiento. El rendimiento es muy importante porque ahí que está el dinero, porque o sea, la eficiencia, si es menos eficiente, consume más combustible. Si es más eficiente, consume menos combustible. Igualmente, las pruebas que se han realizado de los parámetros ambientales, todos de acuerdo allá a los datos que se tienen, son resultados bastante positivos. O sea, que han superado en gran medida los contractuales, los esperados. Eso es respecto a la unidad 1. Pero respecto a la unidad 1 todavía, sí. ¿Se tiene previsto que para este mes ya prueba pueda estar operando en términos ya comerciales? ¿Es así? Sí, es muy buena esa pregunta porque para sincronizar una unidad como esa al sistema, ha habido que realizar una serie de trámites que establece la normativa, establece la Superintendencia de Electricidad, establece el organismo coordinador del sistema eléctrico dominicano. Nosotros hemos tenido que realizar más de 20 trámites y todavía estamos realizando trámites para cumplir con todo lo que establece la norma. Ahora, después de concluidas ya las pruebas de confiabilidad, bueno, ahora mismo se están haciendo los ajustes finales, los últimos chequeos, para luego retornar esa unidad al sistema y a partir de ahí ya se quedaría operando de manera continua, de manera estable. Y luego se declararía en operación comercial. En operación comercial. Y a partir de ahí sería cuando ya la unidad sería recibida por el Estado. Y ya después que complete todas esas pruebas de manera exitosa, la CDE, luego de revisar todo y aceptar que la unidad cumple con todo lo que se ha comprometido, entonces se emite lo que se llama una certificación de aceptación provisional. A partir de ese momento es que ya la unidad pasaría a ser controlada por la CDE. Esa es la situación de la unidad 1. Se espera que ya prontamente, probablemente mañana, ya pueda de nuevo estar en línea. Pero la parada de ahora mismo es una parada que es parte de la programación. Que después que concluyera esas pruebas de confiabilidad, había que hacer ya los ajustes finales para retornar esa unidad. Antes de pasar a la unidad 2, que ahí lo vamos a detener también un poquito, es bueno precisar esta interrogante. Siempre hemos dicho, ustedes que son, bueno, Leocadio fue responsable de operación de Itabo 2, para que tengamos una idea de la experiencia acumulada. Pero Leocadio, como nosotros sabemos, la manera como se ha ido dispersando todo ese personal que se formó, que incluso la propia General se formó para operar plantas a carbón, y ya no es posible pensar en una infraestructura propia capaz de operar una central de la envergadura y reclamos técnicos. Se ha garantizado que por lo menos el Tecnomic siga al frente del asunto hasta que se busque el operador definitivo, porque eso sí nos preocuparía mucho, que la planta entre a operar y se ponga bajo control de gente que quizás no reúna las condiciones de seguridad. Bueno, primeramente, la CDE, independientemente de que se contrate un operador privado, ha estado formando gente, y de esa gente hay experiencia, inclusive de la antigua CDE, y también han ido captando, sí, claro, y también de empresas privadas, de plantas privadas, gente de mucha experiencia que ha sido, vamos a decir, capacitada por el mismo consorcio, por la misma empresa italiana, también por los fabricantes principales de los equipos como General Electric y Vasco Aguico, que es fabricante de la caldera. O sea, ese personal, gran parte de ese personal, además de ya tener una experiencia acumulada, ha sido reforzada y ha sido reentrenado, vamos a decir. Y paralelamente, la CDE también tiene en agenda contratar los servicios de ese operador que en principio
podría ser la misma General Electric, porque es el fabricante del turbogenerador. O sea, la turbina generador, que es ya el equipo principal, calderas y turbogenerador, pero ya de ese generador es que sale esa energía eléctrica que sale al sistema, sale de ese turbogenerador. Entonces, todo eso está previsto, ahí no habrá ningún problema. Además, hay un periodo de transición donde estaría tanto el contratista, el que tiene experiencia en esa parte operativa, el Tenimón, con el personal de la CDE. O sea, que eso es una transición suave. Que da tiempo incluso sí, a cualquier tipo de respuesta, por ejemplo, de contratación de una empresa operativa extranjera. Esa parte está cubierta, ahí no habrá problema con lo que será la operación en lo adelante. Una vez entra en operación Punta Catalina, ese tipo de plantas térmicas se la supone que no se van a detener por mucho tiempo y necesitan de provisión de carbón permanente, constante. Hasta ahora lo que se han hecho son compras provisionales de carbón. El que hay en almacén es suficiente para suplir. Sí, eso está previsto. Tanto se mantiene siempre una cantidad en almacén y hay una programación, ¿verdad?, de recibir ese carbón de acuerdo al consumo y a la capacidad de almacenamiento. De seguro que van a llamar a un concurso público para suministro ya formal, claro, grandes cantidades. Ya se ha realizado para todo lo que es el periodo de prueba y parte ya en operación normal se han realizado 2 licitaciones. Quiere decir que desde el punto de vista... Pero las 2 son provisionales. Sí, bueno, para el periodo de prueba, pero eso está cubierto. O sea, el carbón, bueno, el almacén tiene capacidad para unas 200.000 toneladas, que eso es un mes en operación continua de las dos unidades en operación a plena carga. Quiere decir que la parte del carbón está cubierta. Igualmente hay otros insumos, como por ejemplo la cal que se utiliza en la caldera, después de los gases, para neutralizar el azufre que sale de los gases producto de la combustión del carbón en la caldera, y otros insumos que se necesitan, materia prima, para producir la electricidad. Porque la electricidad, primero, es una energía térmica, que es ese vapor que se produce en las calderas. Esa energía térmica ese vapor saturado seco a alta temperatura y alta presión va a la turbina. En la turbina se convierte esa energía térmica en energía mecánica cuando gira la turbina. Entonces, el generador eléctrico está conectado, acoplado al eje de la turbina. Entonces, esa energía mecánica en el generador es que se convierte ya en energía eléctrica, esa energía eléctrica que ya va al sistema y que nosotros recibimos como usuarios. Bien. Que por cierto, ingeniero, en las instalaciones que hay ahí, subestación local y líneas de alta tensión, se han comportado, han sacado esa energía sin ningún problema al sistema. Sobre la línea es una línea que tiene capacidad para despachar la energía de 4 unidades como Punta Catalina. Esa línea de transmisión de alta tensión de 345.000 voltios, que tiene una capacidad superior a la autopista eléctrica que va desde Santo Domingo a Santiago. Esta línea tiene capacidad para despachar la energía de las 2 unidades actuales de Punta Catalina y también de 2 unidades más que se puedan instalar al lado en el futuro, que está el terreno disponible para esos fines. Y eso ya no tenemos problema. Hay una línea también de 138.000 voltios que en el futuro, si el sistema eléctrico lo requiere, se podrá también despachar una de las unidades a través de esa línea. Entonces tenemos la unidad 1 a tiro de jilla para entrar ya como de manera definitiva. De manera definitiva. Ahora vamos a la unidad 2. ¿Cómo anda eso? La unidad 2 también está cumpliendo con un programa que es estricto. ¿Ese comenzó cuándo, ese programa de prueba? Ese programa de prueba comenzó ya hace meses atrás, por lo mismo que le decía al principio. O sea, hay que ir probando uno por uno los equipos, muchos equipos rotativos. Hay que chequear todos los que son cableados eléctricos, las tuberías, que son centenares de kilómetros. Todo lo que es sistema de control, todo eso se va chequeando.
luego de chequear todo eso, todos esos equipos, de probarlo de manera individual, entonces se va y se prueba lo que es la caldera, por ejemplo, se enciende la caldera y así sucesivamente se va avanzando y ya luego hay un proceso que es de la limpieza interior de todas las tuberías de vapor. ¿Eso ya se hizo? Ya eso se hizo. Ese proceso duró un mes aproximadamente, que mientras ese vapor que sale de la caldera y va a la turbina no está totalmente limpio, no se puede llevar a la turbina. Todo eso se ha hecho. Y el sistema de lubricación de la turbina y generador, eso también, eso dura mucho tiempo. Todo eso se ha hecho. Ya la caldera se ha encendido varias veces. Pero eso se ha encendido con gasoil, porque todas las pruebas iniciales, con gasoil, las pruebas iniciales y los arranques en frío es de 0 temperatura, 0 presión, esos arranques se realizan con gasoil. Por eso siempre va a haber gasoil, pero la operación continua va a ser con carbón mineral. O sea, ya la unidad 2, ustedes vieron estos días que ya la presidencia anunció que se había realizado la primera sincronización de esa unidad al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, CENI. Esa era la prueba principal. O sea, después de haber probado todos esos equipos y sistemas, esa prueba de sincronización o de interconectar la unidad con el sistema eléctrico. Fundamental. Sí, esa prueba ya se realizó y esa prueba en principio, el generador va enfriado con hidrógeno normalmente, con hidrógeno el generador, pero esa primera prueba se realiza con aire. Y luego de realizarse esa primera sincronización, que hubo un resultado positivo, se paró la unidad, eso es parte del programa, se paró la unidad para luego ya sustituir ese aire por hidrógeno en el generador, para luego de nuevo continuar con ese programa de prueba. O sea, que un programa de prueba supervisado principalmente por los fabricantes de los equipos principales. En este caso, General Electric, que es el fabricante de la turbina y el generador. Y General Electric es la empresa de mayor nivel que ha construido más plantas termoeléctricas en el mundo. O sea, que eso es una... ¿Y la situación entonces actual de la 2 cuál es? En estos momentos se está terminando ya de suministrar ese hidrógeno al generador, al cuerpo del generador. El generador es un equipo que pesa más de 300 toneladas, para decirle de lo que estamos, 300 toneladas. O sea que ya ese generador ahora mismo está en proceso de suministrarle ya lo que es el hidrógeno, que es lo que va a mantener ya la temperatura fresca de ese generador, y a partir de ahí vuelve y se inicia el proceso para sincronizar nueva vez la turbina y el generador al sistema. Ahora que usted nos dice eso, ingeniero, y para que la gente entienda la diferencia que hay de ambiente tecnológico, desarrollo también, entre una cosa y otra. Usted estuvo en el inicio mismo, instalación e inicio de las plantas a carbón de Itabo. ¿De eso hace cuántos años? Itabo 1 fue construida en el 1984, entró en servicio, comenzó a operar la unidad 1, Itabo 1. Itabo 2 inició su operación en el 1989. Sí. Importantísimo. Mira, Moza, estamos hablando por tanto de plantas que tienen más de 30 años en operación. Y debo agregarle que esa planta, con el mantenimiento debido, todavía hoy en día llegan hasta en algún momento a su capacidad nominal. Todavía hoy. O sea, que ¿Cuántos años después? 30 años. Pero espérate un momentito, que voy ahora a lo siguiente. Leocadio, usted conoce perfectamente la estructura técnica y tecnológica de esas dos unidades. ¿Cuál es la diferencia y por qué decimos que estamos ante una instalación de generación reciente y mucho más eficiente? ¿Qué diferencia Punta Catalina de esas dos? Bueno, una diferencia grandísima. Bueno, primero está la capacidad. Una unidad de Punta Catalina es 3 veces una de las Itabo. Que Itabo 1 ¿Una es sola? Sí, Itabo 1
Vayan cogiendo, Itabo 1 es de 128 megavatios de capacidad nominal o bruta y Catalina de 376. Quiere decir que estamos hablando de tres veces. Una primera gran diferencia. Otra gran diferencia es el sistema para mantener el control de la calidad del aire. El sistema para los parámetros, controlar las emisiones al medio ambiente. Catalina, ya hay tecnología moderna para controlar en más de un 98% todo lo que es el impacto al medio ambiente de las emisiones. En Itabo, en Catalina tenemos un parque de carbón totalmente cerrado, ustedes lo han visto. Sí. Un conveyor o la correa transportadora del carbón totalmente cerrada. Completamente y cerrada. Tenemos un sistema, un desulfurizador. Desulfurizador. Es un equipo que está después de la caldera, por donde pasan los gases de salida de la combustión del carbón en las calderas. Esos gases que se producen pasan por ese desulfurizador. En ese desulfurizador se le inyecta cal viva, cal hidratada. Entonces esa cal neutraliza el azufre que contiene el carbón. Y esos gases, luego de ese equipo, pasan por una casa de filtro, que es un edificio enorme. Entonces en esa casa de filtro se queda todo lo que es el particulado, todo lo que es partículas sólidas se quedan en esos filtros. Sí. Y esos filtros se pueden ir limpiando con la unidad en línea. Nada de eso lo tiene Itabo. No, entonces, en el caso de Itabo, ya es una tecnología más vieja, sí, 30 años. 30 años claro. El carbón comenzó transportándose en camiones desde el muelle de Jaina, en camiones volteos. Imagínate tú. Desde el muelle de Jaina hasta la planta. Contaminación, con lonas. Sí. El parque de carbón de Itabo era abierto, totalmente abierto. Claro, ya Itabo luego lo techó, le puso eso, sí. En los alrededores le puso una malla para retener que el aire no... Ahora tiene su propio puerto. Tiene su propio puerto, también con un conveyor o una correa transportadora de carbón, desde el muelle hasta el parque de carbón cerrado. O sea, ha mejorado bastante lo que es la parte ambiental. Entonces, quiere decir que hay una gran diferencia entre esas dos plantas. Y la diferencia está en la tecnología, principalmente, en la tecnología. Y la otra cosa que le es visible a uno, yo conocí Itabo en los tiempos que se inauguró, es que el tamaño de una de las dos unidades de Punta Catalina equivale a las dos Itabo desde el punto de vista, como si se hubiese reducido todo. Es más grande. Las dos Itabo 1 son 128 megavatios. Itabo 2, 132 megavatios. Sí. O sea, estamos hablando de 260 megavatios aproximadamente. Y Catalina es de 376. Pero lo que digo es que el espacio físico que ocupa Punta Catalina, es la mitad del espacio físico. Un generador de Punta Catalina es mucho más pequeño y sin embargo produce 3 veces más. Bueno, el generador... grande, pero sí, como ustedes saben, la tecnología ha avanzado. Y todo, como por ejemplo los mismos sistemas, los paneles solares. Los paneles solares, lo que comenzaron eran paneles grandísimos, ahora son paneles más pequeños. Por eso ha bajado el costo de instalación del kilovatio. Se va mejorando todo. Sí. Entonces, el fin es que Catalina es una planta moderna, como planta a carbón. Y es importante señalar o repetir que en cuanto a los parámetros ambientales, los resultados que se han tenido son exitosos. O sea, ya de entrada los parámetros establecidos para Punta Catalina eran inferiores a los establecidos por la norma nacional, pero por la norma internacional del Banco Mundial. Vamos a recrear un poquito ahora, porque ya vemos todos los aspectos técnicos, ambiental, de cómo está estructurada la planta, su capacidad, de todo eso, perfectamente bien. Ahora, al común de la gente, la que está, la doña que está ahí escuchándonos, le dirá, pero ¿qué es lo que va a significar Punta Catalina para nosotros? Para mí, para el barrio, para la comunidad, para la industria, para la empresa, para el salón de belleza. ¿Qué es lo que va a significar esto? ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Lo voy a sentir yo ese cambio? Bueno, yo lo puedo simplificar en 3 aspectos. Exacto. Cuéntame. El primero es
basado en los principios y en los conceptos que le dieron fundamento a Punta Catalina. Ajá. El primero fue suministrar más electricidad al sistema eléctrico dominicano y a nosotros como usuarios. Ese fue el primero. El segundo, reducir el precio de compra de las empresas distribuidoras. Reducir el precio de compra de las empresas distribuidoras. Y el tercero fue reducir el déficit y subsidio al sector eléctrico por parte del gobierno. Esos fueron los tres aspectos fundamentales que le dieron origen a Punta Catalina. Entonces quiere decir que eso debe mantenerse. Ya ustedes han escuchado que Catalina va a suministrar un poco más del 30% de la demanda actual de energía. O sea, Punta Catalina va a producir más de 5,000 gigavatios hora en el año. Y si vemos la demanda actual, en el 2018 fue de unos 17,000, 18,000 gigavatios hora. Quiere decir que Catalina va a suministrar alrededor de un 30% de la demanda. Y las plantas a carbón, como es Punta Catalina, el carbón es el combustible que genera el kilovatio hora más barato. Entonces, los análisis que hemos hecho financieros nos indican, evaluando a Punta Catalina como un proyecto privado, con una tasa interna de retorno de 12%, que es muy buena para el sector eléctrico, es muy buena. Sí. Nos indica que a un precio del carbón que sea de $80 la tonelada o menos, Catalina puede vender la energía a las distribuidoras entre 8 y 9 centavos de dólar, 9.5, dependiendo del precio del carbón. Sí. O sea, y en esos 8... Y no sacrifica su propia... Y en esos 8, 9 centavos de dólar se está incluyendo un centavo de beneficio. Y un centavo de beneficio significa más de 50 millones de dólares en el año. Un centavo, solamente porque va a producir más de 5 millones de kilovatios hora. De gigavatios. Bueno, son más de 5,000 gigavatios hora, que al final son más de 5 millones de kilovatios hora en el año. Entonces, cuando usted multiplica 5 millones por un solo centavo, esos son más de 50 millones de dólares en el año. O sea, que es ya Punta Catalina... esa virtud de Punta Catalina. Ya Punta Catalina no es un proyecto, ya es prácticamente una central en operación. Es un negocio, y un negocio rentable. Entonces, entiendo, es un criterio muy personal, que Catalina debe cumplir con los objetivos que le dieron origen, que fueron esos tres, que se los repito: suministrar más energía eléctrica al sistema, reducir el precio de compra de las empresas distribuidoras y reducir el subsidio y déficit del sector eléctrico. Pero 30% de la demanda nacional de energía, eso está muy bueno. Pero eso quiere decir que tendremos que replicar, tendremos que buscar otras Punta Catalina, para llamarla de alguna manera. Claro. ¿Hacia dónde debemos ir? Muy buena pregunta. ¿Pero Punta Catalina con carbón o Punta Catalina con gas? ¿Cómo? Explícame. Vamos a explicar eso. Bueno, eso es un criterio muy propio. Muy propio, sí, es lo suyo, claro. Con la tecnología, como le decía, y de acuerdo a cómo anda el carbón en el mundo, hoy en día los Estados Unidos tienen todavía un 37% de su planta, de su generación, en base a carbón mineral. ¿El precio de una tonelada de carbón ahora mismo cuál es aproximadamente? Dependiendo de la calidad del carbón, pero puede ahora variando de la última licitación entre los $45 y $70 la tonelada. La última licitación. ¿Qué comparada con un barril de petróleo? No, o sea, el carbón es el combustible más barato. Pues, el costo de producción de un kilovatio hora con carbón, cuando lo llevamos a centavos, son alrededor de 2.5 centavos de dólar. Si fuera con petróleo, digamos, a un precio del orden de los $60 el barril, eso significa alrededor de 6, 7 centavos de dólar, u 8, dependiendo de la eficiencia de la planta que lo quema. ¿Y gas? Bueno, el gas natural, el país se beneficia del precio del gas natural porque AES
es que trae gas natural al país para su planta y para distribuirlo a otras plantas y también para otro uso. Sí. Entonces, gas natural, AES Andrés tiene un contrato a 20 años con British Petroleum y por eso cuando el precio del gas natural en el mercado ronda los $8 el millón de BTU, AES lo recibe alrededor de $3 el millón de BTU. Entonces, por eso el precio, las energías generadas con gas natural aquí es también muy competitiva, compite más o menos con el carbón. Con el carbón. Porque las plantas de gas natural son muy eficientes, son un ciclo combinado con una eficiencia y es más limpia, de más de 50, además, más amigable con más amigable con el ambiente, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar. ¿Hacia dónde vamos con las otras Punta Catalina? Ahí quisiera decir algo. Bueno, sí. La demanda de energía eléctrica del sistema eléctrico nacional interconectado, sin considerar algunos sistemas aislados, ha crecido en los últimos 10 años alrededor de 3.5% promedio anual. Si eso significa alrededor de 100 megavatios por año. Si tomamos a partir del 2013, cuando se comienza a instalar Punta Catalina, al 2019 han pasado 6 años. Eso significa que solamente el crecimiento de la demanda, solo el crecimiento de la demanda de energía, desde el 2013 hasta el 2019, ya absorbió la central Punta Catalina. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el 2012, de acuerdo a estudios que nosotros, y que se elaboraron diferentes instituciones, en el 2012 se necesitaban más de 1.800 megavatios nuevos. Sí. Quiere decir que todavía tenemos un retraso en lo que es la instalación de plantas. Sí. Si vemos los reportes del organismo coordinador, los reportes que diario y mensual, con Catalina la capacidad instalada del sistema eléctrico va a sobrepasar los 4.000 megavatios. Sin Catalina tenemos unos 3.840 megavatios. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en esos 3.000, cuando vamos en la actualidad sin Punta Catalina, cuando vemos la disponibilidad de las plantas, esa disponibilidad que declaran los mismos dueños de la planta es del orden de los 2.300 megavatios promedio, sube un poco o baja un poco, 2.300 megavatios. Ahora, de esos 2.300 megavatios, cuando vamos a la operación, es de alrededor de 2.000, 2.100 megavatios. ¿Por qué? Porque tenemos, primero, de esos 2.300 megavatios, más de 1.000 que son todavía plantas que usan Feroy número 2 o gasoil y Feroy número 6, que son de alto costo de producción. Pero además de eso, tenemos las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas tenemos una capacidad instalada de unos 615 megavatios. Pero creo que importa. No, por la prioridad del uso del agua. Entonces, ¿qué pasa con las hidroeléctricas? Que en un año de mucha lluvia, esos 615 megavatios se convierten en aproximadamente 230, 240 megavatios promedio en el año, que son los que verdaderamente se pueden utilizar. Entonces, cuando vamos a las energías renovables, la energía solar y la energía eólica, que tenemos que seguir instalando, energía solar y energía eólica, pero su disponibilidad es limitada. La energía solar se aprovecha de las 24 horas, 5 horas y media, 6 horas. Es decir, que su disponibilidad es baja. Hasta que no se reduzca los costos de los bancos de batería para poder almacenar energía. Son altos. Sí, son muy altos todavía. Entonces, la energía eólica, igual, cuando hay viento. El costo de instalación ha bajado bastante de la energía solar fotovoltaica. Pero el tema es la disponibilidad. Decía el ingeniero José Luis Moreno San Juan que de un caso es de un 12 y en el otro de un 16, de la capacidad instalada. Correcto. La disponibilidad. Sí. De la energía solar. Sí. Ahora bien, el tema no está en la energía solar, sino que nuestro sistema eléctrico necesita más plantas base. Eso es lo que era lo que... Sí, esa era la pregunta. Sobre la pregunta. Sí. Y por eso decía de Estados Unidos, pero Alemania, para no irnos a China ni a otros países, Alemania tiene hoy en día un 38% de su generación en base a carbón. Ahora, claro, para el futuro, ellos van paulatinamente cambiando e integrando energías renovables.
Nosotros tenemos que seguir instalando energías renovables, pero nos hace falta todavía hoy alrededor de 1.500 megavatios que deben, firmes, que deben ser en planta de gas natural y también pudieran ser las unidades de Catalina. Cuando toquemos al 30, 3 y 4. Cuando toquemos al 30, al 2030, ¿por dónde deberán dar nosotros en materia de generación de energía? Firme. Al 30... Porque el 30 ha sido el parámetro que hemos buscado en materia de todo lo que es el Plan Nacional de 10 años de cada para llegar ahí. Y para con esa pregunta, ¿verdad? Y completando la primera que sí tiene relación, nosotros debemos, nuestro sistema eléctrico necesita que se lleve a cabo el proyecto de Manzanillo, que es un ciclo combinado a gas natural con una terminal similar a AES Andrés, donde deben instalarse no menos de 1.000 megavatios a gas natural, un centro de generación. Pero dando por entendido que se ha iniciado y concluido también el proceso de las dos Punta Catalina. Porque aquí hay espacio para otra Punta Catalina ahí mismo. Porque son dos cosas. O sea, son casos diferentes. Independientemente de Catalina 1 y 2, el sistema necesita actualmente alrededor de 1.500 megavatios para poder suplir la demanda de energía 100% durante todo el año y contar con una reserva adecuada. Porque es que todo sistema eléctrico necesita tener una capacidad instalada en planta de... ¿Qué tiempo llevaría esa instalación a la que usted hace referencia para generar 1.000 megavatios allá en Manzanillo? ¿Qué tiempo? ¿Cómo suponer que el próximo gobierno inicie sin el proceso, para sin incluir el proceso, el tiempo que lleva a preparar la licitación, ejecutar el proyecto se puede llevar alrededor de 30 meses. Eso estamos hablando de la central generadora y de la terminal de 3 años. 3 años. Un poco menos, puede ser un poco menos. Pero con los recursos ya identificados, armada la estructura financiera. Claro que sí. Ahora bien. Le hablo de 30 meses de ejecución. Pero para el 2030 no solamente faltan esos 1.000. Faltan los de aquí. No, pero yo le hablo de ahora mismo 1.500. Serían esos 1.000 y 500 en otras plantas, incluyendo energías renovables. Pero la demanda sigue creciendo. Claro. Porque las estadísticas indican que en la medida que crece la economía, en esa misma medida crece la demanda de energía. Oye, bien, Entonces, esos 1.500 que le estoy hablando es de ahora, que se necesitarían ahora. Vamos a decir, si le agregamos 30 meses, se necesitan para el 2021 para poder suplir el 100% de la energía. O sea que tenemos que cubrir ese crecimiento continuo de la demanda porque se proyecta que continúe el crecimiento económico. Ingeniero, nos quedan 2 minutos. A ver si usted nos dice el impacto que va a tener el gasoducto y la energía que está pendiente de convertirse dependiente de petróleo ahora a gas natural ahí en San Pedro. El impacto del gasoducto va a ser positivo. Porque ese gasoducto debió construirse desde el 2005-2006. Sí. Yo estaba tirando unos numeritos breves así, y en el 2006 hicimos un análisis de la conversión de Coyentri solamente a gas natural. Bueno. Eso significaba más de $100 millones de ahorro todos los años, solamente por el cambio del combustible. ¿Tú sabes lo que es? Sí, vemos ya 10 años. Eso ha significado alrededor de $3.000 millones que debió ahorrarse el Estado Dominicano y la CDE por el cambio de combustible en Coyentri. Perdimos demasiado tiempo. En sí, el gasoducto va tardío, pero va a crear un impacto positivo, porque se podrá convertir no solamente a las 2 unidades de Quiqueya 1 y 2, sino también... Al paso que va el gasoducto, al paso que va la entrada de Punta Catalina, ¿habrá energía para las elecciones del año que viene? Bueno, como ya vimos, Catalina va a suministrar un 30% aproximadamente de la demanda de energía. Está garantizado, Pedrito. Y yo creo que sí, que va a estar garantizado, porque en el este solamente existen alrededor de 900 megavatios
que pueden ser convertidos a gas natural. ¿Y ese gasoducto va a miles? Tenemos los 300 de Collentry, tenemos 430 de Quiqueya 1 y 2. Ya tenemos, son 700 y tanto. Está bueno. La Sultana, están 150. Están los Orígenes. O sea que son alrededor de 900 megavatios que existen ahí en el este que se pueden convertir a gas natural. Y eso va a ser cambiar el combustible gasoil, por ejemplo, en el caso de Collentry, y fuera hoy número 6, en el caso de Quiqueya 1 y 2, eso es un gran impacto económico. Maravilloso. Qué bueno. Qué buena actualización. Qué buena actualización. Bueno, se le agradecemos. Estamos debidamente edificados. Nosotros, sí. Siempre estamos. Muchas gracias, ingeniero. Usted nos devuelve la tranquilidad. Sí, así es. Así, y creo que a ustedes también. Así por que supuesto. creo que hemos cumplido por hoy. Así es. Volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye.